¿Alguna vez sentiste que el mundo se te venía abajo en un solo segundo? La lona del carro se rasgó con una violencia brutal y Belinda Owens juró que su corazón se detendría ahí mismo, en ese instante exacto. Por un momento, creyó que eran los hombres de la ley que la habían encontrado, que la sacarían a rastras bajo el sol despiadado de la tarde y la devolverían al destino del que llevaba 3 semanas huyendo sin mirar atrás. Pero no fue una voz de autoridad la que apareció. Fue un vaquero, alto, ancho de hombros, cubierto de polvo, como si el camino se hubiera pegado a su piel, con unos ojos del color de las nubes de tormenta. Esos ojos que no solo miraban, sino que parecían atravesarlo todo. Y cuando la vio, su expresión se quedó suspendida entre la sorpresa y una preocupación intensa, casi incómoda. Belinda se apretó contra los sacos de flores, respirando con dificultad, esperando el grito, la acusación, el final. Pero él no gritó, no llamó a nadie. Se quedó inmóvil, con una mano sujetando la solapa rasgada de la lona y la otra apoyada en el marco de madera, observándola con una calma peligrosa, como si acabara de encontrar algo que no estaba preparado para ver. Y entonces, de repente, Belinda entendió algo aterrador. Ser descubierta no era lo peor. Lo peor era sentirse vista de verdad. Por favor, susurró, odiando cómo le temblaba la voz, odiando que su vida dependiera de una sola palabra. Por favor, no se lo diga a nadie. El vaquero no respondió enseguida. Giró la cabeza y miró por encima del hombro hacia la parte delantera del carro, donde el comerciante, dueño del vehículo, discutía con un herrero el precio de una nueva llanta, como si el mundo no estuviera a punto de romperse. Cuando el vaquero volvió a mirarla, algo en su rostro había cambiado. Su expresión se suavizó apenas, pero su mandíbula seguía tensa, como si se estuviera obligando a no reaccionar con rabia. ¿Cuánto tiempo llevas escondida aquí?, preguntó al fin, con una voz grave, áspera, como grava bajo botas cansadas. Belinda tragó saliva. Mentir ya no tenía sentido. Desde Saint Louis, admitió, sintiendo que la vergüenza se le atoraba en el pecho. Sé que estuvo mal, sé que no debía hacerlo, pero no tenía otra opción. Tenía que escapar. Los ojos del vaquero recorrieron su rostro con una atención que la hizo encogerse por dentro. No fue una mirada curiosa. Fue una mirada que buscaba señales. Se detuvo en el moretón que aún oscurecía su pómulo izquierdo pese a su gorro y a sus intentos desesperados por ocultarlo. Se fijó en lo flojo que le quedaba el vestido, como si el hambre y el miedo le hubieran robado cuerpo y fuerza. Y Belinda vio cómo ese gesto suave desaparecía. La expresión de él se endureció otra vez, pero ya no estaba dirigida contra ella. Era una dureza que parecía mirar hacia un enemigo invisible. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse al marco del carro. ¿Quién te hizo eso?, preguntó, y sus palabras no fueron una simple pregunta. Sonaron como una sentencia. Belinda se tocó la mejilla por instinto y bajó la mano rápido, como si ese movimiento la delatara. Eso no es asunto tuyo. El vaquero soltó una exhalación lenta. Quizá no, dijo, y por primera vez su voz bajó, más peligrosa, más firme, pero voy a convertirlo en asunto mío. Volvió a mirar hacia adelante, asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y luego fijó sus ojos tormenta en ella, como si acabara de tomar una decisión que no pensaba deshacer. Escucha bien, este carro va rumbo a Williamsburg, Virginia. Y Belinda no supo si aquello era una salvación o el comienzo de algo todavía más grande, más arriesgado y más imposible de detener. Si quieres leer cómo sigue esta historia, dime en los comentarios desde qué país estás mirando este video. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias del oeste. Y si te gustan tramas con secretos, tensión y destinos que chocan de frente, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene no es un simple viaje, es una tormenta. ¿Te parece lo suficientemente lejos? Ella parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué? Te he preguntado si Williamsburg te parece lo suficientemente lejos. ¿O necesitas ir más lejos? Él cambió el peso de su cuerpo
y ella se dio cuenta por primera vez de lo alto que era, de cómo sus hombros llenaban el espacio de la abertura del carro. Porque si necesitas ir más lejos, yo puedo llevarte. Tengo provisiones para caballos y ningún lugar en particular al que deba ir. De todos modos, me dirijo al oeste. Belinda miró fijamente a este desconocido que había descubierto su secreto y en lugar de delatarla, le ofrecía ayudarla a huir aún más lejos. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. El vaquero se quedó callado un momento, sus ojos gris tormenta, estudiando de nuevo el rostro de ella. Me llamo Emmett Wilder, y no necesito saber toda tu historia para ver que estás huyendo de algo lo suficientemente malo como para arriesgarte a esconderte en el carro de un desconocido, con nada más que la ropa que llevas puesta. Tengo una hermana en Tennessee. Si ella estuviera en tu situación, esperaría que alguien la ayudara. Hizo una pausa. Así que te lo pregunto de nuevo, ¿necesitas ir más allá de Williamsburg? La amabilidad de su oferta, tan inesperada e inmerecida, hizo que a Belinda se le hiciera un nudo en la garganta por la emoción que no podía permitirse mostrar. Llevaba tanto tiempo huyendo, sin confiar en nadie, que casi había olvidado lo que se sentía cuando alguien te ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Pero también había aprendido a ser cautelosa, a cuestionar los motivos para protegerse. ¿Cómo sé que no eres peor que aquello de lo que estoy huyendo?, preguntó, levantando la barbilla a pesar del miedo que aún le recorría las venas. Emmett asintió como si hubiera esperado la pregunta. No lo sabes, pero tienes unos 5 minutos antes de que ese comerciante termine sus asuntos y vuelva a subir a este carro. Si te encuentra, te entregará al sheriff local y entonces tu huida terminará aquí. Así que tienes que tomar una decisión y tienes que hacerlo rápido. Le tendió la mano. Te llevaré más lejos si quieres ir, sin condiciones, sin expectativas, solo ayuda. Belinda miró su mano extendida, callosa y fuerte, firme a pesar de la urgencia de la situación. Pensó en la alternativa, en que la encontraran y la devolvieran, en el futuro que le esperaba si dejaba de huir ahora. Luego pensó en este desconocido llamado Emmett Wilder, que miraba su rostro magullado con ira en su nombre y se ofrecía a ayudarla sin saber nada de ella, salvo que estaba desesperada. Ella tomó su mano. Su agarre era firme pero suave mientras la ayudaba a salir del vagón, ocultándola con su cuerpo mientras se aseguraba de que nadie los viera. Sus piernas temblaban después de tantas horas encogida en ese pequeño espacio y tropezó. EMTT la sujetó con facilidad, rodeándole la cintura con un brazo para estabilizarla. Tranquila, le susurró. Tómate un minuto. Pero no tenían ni un minuto. La voz del comerciante se hacía cada vez más fuerte a medida que concluía su conversación con el herrero. Emmett pareció darse cuenta de ello en ese mismo instante, porque le soltó la cintura y, en su lugar, le tomó la mano y la alejó rápidamente del carro, doblando la esquina de una tienda general. Su caballo, una yegua robusta, estaba atado a un poste, espantando moscas con la cola bajo el calor de la tarde. ¿Sabes montar?, preguntó MTT, mientras desataba las riendas. Sí, respondió Belinda, aunque hacía años que no montaba a caballo. Bien, vamos a salir del pueblo despacio, como si fuéramos dos personas que tienen un lugar al que ir. Una vez que nos alejemos de la carretera principal, cabalgaremos a toda velocidad durante un rato para distanciarnos de cualquiera que pueda venir a buscarnos. Él miró su vestido, fijándose en las capas poco prácticas y en lo difícil que le resultaría montar a caballo con él. Va a ser duro con ese atuendo, pero ahora no hay otra opción. Belinda asintió, agradecida de que él no le sugiriera montar a la amazona como una dama que se precie. No había nada digno en su situación, y fingir lo contrario solo les ralentizaría. Caminaron por las polvorientas calles de la pequeña ciudad de Missouri. EMTT llevaba su caballo y Belinda caminaba a su lado, tratando de no parecer tan aterrorizada como se sentía. Cada persona con la que se cruzaban le aceleraba el corazón. Estaba segura de que alguien la reconocería, sabría que estaba huyendo. Los detendría, pero nadie les prestó atención. Eran solo otro vaquero y una mujer, algo bastante común en estas tierras,
donde la gente se trasladaba al oeste con sueños de nuevas vidas y nuevos comienzos. Una vez que salieron de la ciudad y los edificios dieron paso a la pradera abierta, Emmett se detuvo y se volvió hacia ella. Listo. Belinda se recogió las faldas y aceptó su ayuda para montar a caballo. Se acomodó en la silla y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Emmett se subió detrás de ella, con el pecho contra su espalda y los brazos rodeándola para sujetarla. La intimidad de la posición la hizo ponerse rígida, pero Emmett pareció no darse cuenta o fue lo suficientemente educado como para fingir que no. Agárrate, dijo, y entonces se pusieron en marcha. El caballo se lanzó al galope y Belinda se agarró al pomo de la silla con ambas manos, sintiendo la fuerza del animal debajo de ella y la sólida presencia de MTT detrás, manteniéndola estable. El viento le arrancó la cofia hasta que las cintas se rompieron y salió volando, perdida en la pradera detrás de ellos. Su cabello se soltó de las horquillas y le caía por la espalda como una oscura bandera. Y, por primera vez en semanas, sintió algo más que miedo. Se sintió libre. Cabalgaron durante lo que debieron ser 2 horas antes de que MTT finalmente redujera la velocidad del caballo a paso lento. A Belinda le dolían las piernas de agarrarse a la silla y le dolía la espalda de estar sentada tan rígida, pero no se quejó. Este hombre la estaba ayudando, arriesgándose por una desconocida, y ella no quería agobiarlo con quejas sobre su incomodidad. Hay un arroyo más adelante, dijo Emmett, con la voz cerca de su oído. Pararemos allí, dejaremos que el caballo descanse y beba. Tú podrás estirar las piernas. El arroyo estaba exactamente donde él había dicho, una estrecha franja de agua clara que atravesaba la pradera. EMT desmontó primero y luego se inclinó para ayudar a Belinda a bajar. A ella casi le fallaron las piernas cuando tocó el suelo, y él volvió a sujetarla, con las manos en su cintura, hasta que recuperó el equilibrio. Gracias, dijo ella, retrocediendo tan pronto como se sintió estable, poniendo una distancia adecuada entre ellos. EMTT asintió y llevó a su caballo al agua. Belinda observó cómo le acariciaba el cuello al alcalde, hablándole con voz baja y tranquilizadora, examinándola con facilidad y destreza. Pudo ver el cuidado que ponía, el vínculo entre el hombre y el animal, y eso le reveló algo sobre su carácter que su oferta anterior solo había insinuado. ¿Cómo se llama?, preguntó Belinda, acercándose al arroyo para salpicarse la cara con agua fresca. Rosie, respondió Emmett. La tengo desde hace 5 años. Es muy estable. Belinda recogió agua con las manos y bebió. La frescura del agua era una bendición después del caluroso viaje. Cuando levantó la vista, vio que Emmett la observaba de nuevo con esa misma intensidad que la hacía sentir observada de una forma que no le resultaba del todo cómoda. ¿Tienes nombre?, preguntó él. ¿O debo seguir llamándote señorita en mi cabeza? Ella dudó, pero luego decidió que, si le confiaba su seguridad, también podía confiarle su nombre. Belinda. Belinda Owens. Belinda, repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba. Es un buen nombre, te queda bien. Ella no supo qué responder, así que no dijo nada. En cambio, se concentró en limpiarse todo el polvo del camino que pudo de la cara y las manos sin empapar completamente su vestido. Entonces, ¿a dónde vamos?, preguntó después de un momento. Dijiste al oeste, pero el oeste es muy grande. EMTT se agachó junto al arroyo y llenó su cantimplora. Pensé que primero iríamos hacia Kansas y luego decidiríamos desde allí, dependiendo de lo que necesites. Hay gente esperándote en algún lugar. ¿Alguien te espera? No, dijo Belinda en voz baja. Nadie me espera. No me queda familia, ni ningún lugar que me espere. Solo intento alejarme lo más posible de St. Louis. ¿Qué hay en St. Louis de lo que huyes?, preguntó MTT, y luego levantó una mano. No tienes que responder si no quieres. No intento entrometerme. Solo me ayuda a saber a qué nos enfrentamos si alguien viene a buscarnos. Belinda se sentó en una roca calentada por el sol, repentinamente agotada por todo lo que había sucedido, todo lo que había estado cargando sola durante tanto tiempo. Tal vez fue la amabilidad en los ojos de MTT.
O tal vez era solo que estaba cansada de guardárselo todo dentro, pero se encontró diciéndole, mi padre murió hace 2 años. Era tendero y cuando falleció, su socio afirmó que mi padre le debía dinero. Mucho dinero. Me dijo que tenía que pagar la deuda o... Hizo una pausa y tragó saliva. O casarme con él para saldarla. Era 40 años mayor que yo y cruel. Vi cómo trataba a sus sirvientes, cómo hablaba a las personas que consideraba inferiores. Sabía que si me casaba con él, mi vida se acabaría en todos los aspectos importantes. EMTT apretó la mandíbula y cerró el puño sobre la rodilla. Así que huiste. Primero intenté encontrar otra solución. Intenté vender lo poco que mi padre me había dejado. Intenté encontrar un trabajo que me permitiera pagar la deuda honestamente. Pero donde quiera que iba, este hombre, que se llamaba Howard Ashford, me bloqueaba. Era dueño de la mitad de los negocios de Saint Louis y se aseguraba de que nadie me contratara, de que nadie me comprara nada. Quería tenerme atrapada, dependiente de él, sin otra opción que aceptar su oferta. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Así que sí, huí. Utilicé el último dinero que había conseguido esconder para comprar un billete en un barco que se dirigía al oeste. Y cuando se me acabó el dinero, empecé a viajar de polizón en vagones. Llevo 3 semanas huyendo, aterrorizada en todo momento por si me encuentra y me arrastra de vuelta. No te va a encontrar, dijo Emmett, con una voz que transmitía una certeza que la hacía querer creerle. Y aunque lo haga, no te llevará a ningún sitio al que no quieras ir. Te lo prometo. Belinda lo miró a los ojos y vio que lo decía en serio. Cada palabra. Este hombre, este desconocido que la había encontrado escondida en un vagón hacía menos de 3 horas, le estaba haciendo promesas y la miraba como si su seguridad le importara más que nada en el mundo. Era abrumador y reconfortante a la vez. ¿Por qué haces esto? Volvió a preguntar ella, necesitada de entenderlo. Dijiste que tienes una hermana, pero tiene que haber algo más que eso. Estás arriesgando tu vida, tu tiempo, tus provisiones. Podrías meterte en problemas por ayudarme. Entonces, ¿por qué? EMTT se quedó callado durante un largo rato, mirando la pradera que se extendía infinitamente a su alrededor. Cuando finalmente habló, su voz era áspera por la emoción que no intentaba ocultar. Hace aproximadamente un año, trabajaba en un rancho en Texas. Allí había una mujer, la hija del dueño del rancho. Estaba siendo cortejada por un hombre que su padre aprobaba, pero ella le tenía pánico. Todo el mundo lo veía, pero nadie hacía nada porque no era asunto suyo, y el hombre tenía dinero y contactos. Un día ella intentó huir y él la persiguió, la encontró en la carretera y la arrastró de vuelta. Se detuvo, moviendo la mandíbula. 2 meses después, ella se casó con él porque no tenía otra opción. Lo último que supe es que no se la ha visto en la ciudad en más de un año. Su padre dice que solo está ocupada con su nuevo hogar, pero todos saben la verdad. Todos saben que está atrapada allí y que nadie la está ayudando. Belinda sintió que se le encogía el pecho por la compasión y la comprensión compartida. No fue culpa tuya. Quizás no, admitió Emmett, pero no la ayudé cuando pude hacerlo. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que no sabía lo suficiente sobre la situación como para interferir. Pero la verdad es que fui un cobarde. No quería arriesgar mi trabajo, mi reputación, mi comodidad. Así que no hice nada, y ella pagó el precio de mi cobardía. Entonces miró a Belinda, y el dolor en sus ojos era crudo y real. Ahora no puedo ayudarla, pero puedo ayudarte a ti, así que lo haré. La honestidad de su confesión, su vulnerabilidad, tocó algo muy profundo en Belinda. Ella entendía la culpa, entendía el peso de las decisiones tomadas y no tomadas. Entendía el deseo de arreglar las cosas, incluso cuando el mal original no se podía deshacer. Entonces te estoy agradecida, dijo en voz baja, más agradecida de lo que puedo expresar adecuadamente. Me estás dando una oportunidad de tener la vida que creía haber perdido. EMTT se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. Debemos seguir adelante. Quiero llegar al próximo pueblo antes de que anochezca. Conseguirte provisiones adecuadas.
Ese vestido no va a durar mucho en el camino y vas a necesitar más que eso si nos dirigimos más al oeste. La mención de las provisiones le recordó a Belinda un problema en el que había estado tratando de no pensar. No tengo dinero. Gasté mis últimas monedas en comida hace 2 días. Yo tengo dinero, dijo MTT con sencillez. Ahorré una buena cantidad en mi último trabajo. Cubrirá lo que necesitemos. No puedo pedirte que hagas eso, protestó Belinda. Ya has hecho demasiado. MTT se acercó a ella lo suficiente como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Hay una diferencia. Ahora podemos quedarnos aquí discutiendo hasta que alguien nos alcance. O puedes aceptar la ayuda cuando te la ofrecen y ponernos en marcha. ¿Qué vas a hacer? La obstinación de su mandíbula le indicó a Belinda que discutir sería inútil. Además, él tenía razón. El orgullo era un lujo que no se podía permitir en ese momento. Necesitaba ayuda y él se la estaba ofreciendo gratuitamente. Gracias, repitió, sintiendo que las palabras no bastaban para agradecer todo lo que él estaba haciendo. A partir de entonces, cabalgaron más despacio, ya que AMTT explicó que Rosie necesitaba conservar sus fuerzas si iban a recorrer largas distancias. Belinda aprovechó el ritmo más lento para preguntarle por él, deseosa de saber más sobre el hombre que había cambiado tan drásticamente sus circunstancias. Él le contó que había crecido en Tennessee con 2 hermanas y un hermano, que su padre había sido criador de caballos y había enseñado a todos sus hijos a montar antes de que supieran andar correctamente. Habló de cómo había perdido a sus padres por culpa de una fiebre con pocos días de diferencia cuando tenía 19 años. De cómo se había asegurado de que sus hermanas se casaran con buenos hombres antes de partir hacia el oeste en busca de trabajo y escapar de los recuerdos que acechaban en cada rincón de la granja familiar. Llevaba 6 años mudándose de un lugar a otro, dijo. Trabajaba principalmente en ranchos, a veces como jornalero, a veces simplemente haciendo cualquier trabajo que fuera necesario. Soy bueno con los caballos, bastante con el ganado, y puedo arreglar casi cualquier cosa que se rompa. Eso ha sido suficiente para mantenerme empleado y en movimiento. ¿Te gusta tanto mudarte?, preguntó Belinda. ¿O sigues huyendo de esos recuerdos? MTT se quedó callado por un momento. Un poco de ambas cosas, supongo. Me gusta ver nuevos lugares, conocer gente diferente, pero sí, en parte es huir. Es más fácil seguir moviéndome que establecerme y lidiar con todo lo que perdí. Belinda lo entendía mejor de lo que él probablemente se daba cuenta. Ella también había estado huyendo de diferentes maneras, mucho antes de que Howard Ashford la obligara a huir de St. Louis. La ciudad a la que llegaron cuando el sol comenzaba a ponerse se llamaba Millerville, un pequeño conjunto de edificios que prestaba servicio a las granjas y ranchos de los alrededores. EMTT llevó primero a Rosie al establo, asegurándose de que la atendieran adecuadamente antes de preocuparse por cualquier otra cosa. Luego llevó a Belinda a la tienda general, que se preparaba para cerrar por la noche. La tendera, una mujer regordeta de mirada amable, echó un vistazo al aspecto desaliñado y al vestido polvoriento de Belinda, y pareció comprender sin palabras que se trataba de una mujer necesitada. Les mostró la sección de ropa y ayudó a Belinda a seleccionar 2 vestidos prácticos más adecuados para viajar, junto con una falda de montar con abertura que facilitaría mucho la equitación. Ropa interior, un abrigo cálido para las noches frías, botas resistentes y un sombrero de ala ancha para protegerla del sol. EMTT también compró provisiones para el camino, carne seca, harina, café, frijoles y munición extra para su rifle. Pagó todo sin dudarlo, ignorando las protestas de Belinda y el modo en que sus mejillas ardían de vergüenza por depender tanto de su caridad. Hay una pensión al final de la calle, dijo la tendera mientras envolvía sus compras. La regenta la señora Henderson. Dígale que le envía a Martha y le hará un buen precio. Ambos parecen necesitar una comida decente y una cama de verdad. La sugerencia de habitaciones separadas estaba implícita en su tono, y Belinda sintió que se sonrojaba aún más. Por supuesto, la gente daría por sentado ciertas cosas sobre un hombre y una mujer que viajaban juntos.
especialmente cuando la mujer tenía un aspecto tan desaliñado como ella. Gracias, dijo MTT sin darse cuenta de la insinuación o decidiendo ignorarla. Agradecemos la recomendación. La pensión de la señora Henderson era exactamente lo que necesitaban. Limpia, tranquila y respetable. La anciana, que la dirigía, no hizo preguntas cuando MTT pidió 2 habitaciones separadas, simplemente les entregó las llaves y les informó de que la cena se serviría en 30 minutos en el comedor. Belinda se quedó de pie en su pequeña habitación después de que MTT la dejara en la puerta, mirando fijamente la estrecha cama con sus sábanas limpias y el lavabo con una imagen de agua fresca. Era la primera habitación de verdad en la que había estado desde que huyó de St. Louis y el lujo que representaba, por sencillo que fuera, le hizo sentir un nudo en la garganta por la emoción que había estado reprimiendo durante semanas. Se quitó el vestido sucio y se lavó lo mejor que pudo con la palangana y la jarra, frotando para quitar las capas de polvo y miedo. Se puso uno de los vestidos nuevos, un sencillo vestido de percal azul oscuro que le quedaba bastante bien y la hacía sentir humana de nuevo. Hizo lo que pudo con su cabello, peinándolo y recogiéndolo en un moño respetable en la base de su cuello. Cuando se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El moretón en su mejilla se estaba volviendo amarillo y la mirada atormentada de sus ojos parecía menos pronunciada que esa mañana. Parecía alguien que podría tener un futuro, y esa constatación la impactó con una fuerza sorprendente. La cena fue sencilla pero deliciosa: estofado de ternera con pan fresco y tarta de manzana de postre. Belinda comió despacio, saboreando cada bocado, consciente de que EMTT la observaba desde el otro lado de la mesa, con una expresión que no lograba descifrar. Había otros 3 huéspedes en la pensión, una pareja mayor que se dirigía al oeste para reunirse con su hijo y un predicador itinerante, y todos mantuvieron una conversación educada durante la comida. ¿Están casados?, le preguntó la mujer mayor a Belinda, señalando con la cabeza a MTT. No, respondió Belinda rápidamente, con la cara enrojecida de nuevo. Solo viajamos en la misma dirección. La mujer arqueó ligeramente las cejas, pero no dijo nada más, aunque su expresión sugería que tenía una opinión sobre las mujeres que viajaban solas con hombres que no eran sus maridos. Después de la cena, EMTT acompañó a Belinda a su habitación, a pesar de que ella insistía en que podía encontrar el camino sola. Se quedaron de pie en el estrecho pasillo, con la luz de la lámpara proyectando largas sombras, y Belinda se sintió reacia a dar las buenas noches, reacia a quedarse sola después de un día tan extraño y transformador. Gracias, dijo por lo que le pareció la 100ª vez. Por todo, por encontrarme, por ayudarme, por no entregarme a las autoridades, por la ropa y los suministros de esta habitación, por todo. Emmett se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, y sus ojos grises estudiaron el rostro de ella en la penumbra. No tienes que seguir dándome las gracias, Belinda. Te dije que te ayudaría, y lo decía en serio. Aún así, insistió ella, quiero que sepas que reconozco lo que estás haciendo, lo que estás arriesgando. Es importante para mí. Bien, dijo él simplemente. Entonces, después de una pausa, descansa un poco. Mañana nos esperan muchos kilómetros por delante. Belinda asintió y se dispuso a abrir la puerta, pero antes de que pudiera girar la manija, Emmett volvió a hablar. Belinda, ella lo miró. Sí, me alegro de haberte encontrado hoy. Sé que las circunstancias no son ideales, pero me alegro de que nuestros caminos se hayan cruzado. La sinceridad de su voz hizo que su corazón sintiera algo extraño en su pecho. Un pequeño cosquilleo que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con la forma en que él la miraba, como si ella fuera alguien por quien alegrarse. Yo también me alegro, dijo en voz baja, y lo dijo con toda sinceridad. Esa noche soñó que cabalgaba por una pradera infinita con el viento en el pelo y la sólida presencia de Emmett a su espalda, firme y segura. Cuando se despertó, el sol empezaba a teñir el horizonte de rosa y oro. Y, por primera vez en semanas, se despertó sin sentir el terror oprimiéndole el pecho.
Se despertó sintiendo algo que podría haber sido esperanza. Salieron de Millerville justo después del amanecer, pero Linda ahora vestía su falda de montar con abertura y una blusa de algodón. Yeah, John, y su nuevo sombrero le protegía el rostro del sol naciente. Emmett le había enseñado a colocar correctamente los suministros en Rosie, mostrándole la forma de distribuir el peso de manera uniforme y asegurar todo para que nada se moviera durante el viaje. Ahora recorreremos tramos más largos, le explicó mientras revisaba las correas de la silla de montar por última vez. Probablemente no veremos otra ciudad en varios días. Avísame si necesitas parar, si te duele algo o estás cansada. No intentes seguir adelante y ponerte enferma. Belinda asintió, agradeciendo su preocupación, aunque estaba decidida a no ser una carga. Era más fuerte de lo que parecía, más fuerte de lo que ella misma creía. Las últimas 3 semanas lo habían demostrado. Cabalgaron hacia el oeste a través de una pradera ondulada que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. EMTT le señaló puntos de referencia y le enseñó a leer el terreno, a encontrar agua observando dónde se reunían las aves y cómo se agrupaba la vegetación. Le enseñó a identificar las plantas comestibles y cuáles debía evitar, conocimientos que podrían salvarle la vida si alguna vez se separaban. Belinda absorbió todo lo que él le enseñó, haciendo preguntas y almacenando cada dato. Había pasado toda su vida en una ciudad, dependiendo de las tiendas y los mercados para todo lo que necesitaba. Este mundo de espacios abiertos y autosuficiencia le resultaba ajeno, pero estaba decidida a aprender, a convertirse en alguien que pudiera sobrevivir sin tener que esconderse en vagones o depender de la caridad de extraños. Aunque EMTT ya no era un extraño para ella, se dio cuenta de que en los 2 días desde que la había encontrado, habían pasado casi todo el tiempo juntos, hablando y compartiendo historias y aprendiendo los ritmos del otro. Ahora sabía que él siempre se preocupaba por Rosie antes que por su propia comodidad, que tenía la costumbre de escudriñar el horizonte constantemente, incluso cuando no parecía haber ninguna amenaza, que se quedaba callado cuando pensaba profundamente en algo, y que él también la estaba conociendo a ella. Sabía que ella odiaba dormir más allá del amanecer, que prefería pasar hambre antes que pedir comida, que los ruidos repentinos la hacían sobresaltarse, incluso cuando intentaba ocultarlo. Era paciente con sus miedos. Tenía cuidado de no moverse demasiado rápido, ni hablar con brusquedad. Le daba espacio, pero le dejaba claro que estaba ahí si lo necesitaba. Al tercer día de salir de Millerville, coronaron una colina baja y se encontraron con un grupo de carromatos formando un círculo debajo. Emmett lo identificó como una caravana, probablemente 40 o 50 personas que viajaban juntas hacia el oeste en busca de seguridad y compañía. ¿Quieres unirte a ellos?, le preguntó a Belinda. Podría ser más seguro viajar en grupo y habría otras mujeres con las que hablar, familias y demás. Belinda lo consideró, sopesando la seguridad potencial frente al riesgo de que demasiada gente hiciera demasiadas preguntas. Finalmente, negó con la cabeza. Prefiero quedarme como estamos, si te parece bien. En un grupo de ese tamaño, las noticias vuelan. Alguien podría reconocer mi nombre o mi descripción. Me siento más segura si seguimos viajando solos. EMTT asintió como si esperara esa respuesta. Tal y como están las cosas entonces, la simple aceptación de esas palabras, la forma en que se incluía a sí mismo en el futuro de ella sin vacilar ni esperar nada a cambio, hizo que Belinda sintiera una cálida sensación en el pecho. Ya no estaba sola. No del todo. Este hombre que la había encontrado escondida en un carro se había convertido en su compañero, su protector, su amigo. Y tal vez ella estaba empezando a darse cuenta de que él se estaba convirtiendo en algo más que eso. Había notado cosas sobre él durante los últimos días. La forma en que se veían sus manos cuando encendía la fogata por la noche, fuertes y capaces. El sonido de su risa cuando ella decía algo que lo sorprendía, profunda y genuina. La forma en que se le arrugaban los ojos en las comisuras cuando sonreía, y cómo esa sonrisa transformaba todo su rostro de rudo y atractivo a impresionantemente hermoso. Y ella lo había sorprendido mirándola también,
cuando él pensaba que ella no prestaba atención. Levantaba la vista mientras remendaba un desgarro en su falda y se encontraba con su mirada, intensa y pensativa, antes de que él apartara rápidamente la vista. No sabía qué pensar de esas miradas, no sabía si estaba interpretando demasiado el cariño que él le mostraba, pero quería saberlo. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todas las razones por las que no debía confiar en nadie, quería saber si Emmett sentía siquiera una fracción de lo que empezaba a florecer en su propio pecho cuando lo miraba. Esa noche acamparon en una pequeña arboleda de álamos cerca de un arroyo. El refugio de los árboles era un cambio bienvenido respecto a acampar en la pradera abierta. Mientras Emmett cuidaba de Rosie y recogía leña, Belinda preparó la cena, mezclando harina y agua para hacer pan plano, que cocinó sobre el fuego junto con la carne seca y las judías. «Te estás volviendo buena en esto», dijo Emmett mientras aceptaba el plato que ella le entregaba y se sentaba frente a ella, al otro lado del fuego. «Tengo un buen maestro», respondió Belinda, complacida por el cumplido. «Aunque imagino que mi cocina no se puede comparar con la que tú estás acostumbrado a comer. Es mejor que cualquier cosa que haya cocinado yo mismo en los últimos 6 años», le aseguró Emmett. La mayoría de las noches solo comía lo que era más rápido. Tener a alguien con quien compartir las comidas, alguien con quien hablar mientras salen las estrellas, es algo que he echado de menos. Belinda miró al cielo oscurecido, donde comenzaban a aparecer las primeras estrellas. «Es precioso aquí fuera. Nunca vi estrellas como estas en la ciudad. Siempre había demasiadas luces, demasiados edificios que bloqueaban la vista. Espera a que lleguemos más al oeste». Emmett dijo, «En algunos lugares, el cielo es tan grande y las estrellas tan brillantes que sientes que podrías alcanzarlas y tocarlas. No se parece a nada que hayas visto antes». «Lo espero con ansias», dijo Belinda, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Estaba deseando ver más de este vasto país, deseando lo que fuera que viniera después, siempre y cuando MT estuviera allí para compartirlo con ella. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, comiendo su sencilla comida y escuchando los sonidos nocturnos de la pradera, el chirrido de los grillos, el murmullo del arroyo sobre las piedras, el ocasional canto de un pájaro nocturno. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando sombras titilantes que bailaban en el rostro de EMTT. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Belinda finalmente, rompiendo el silencio. «Lo que quieras», respondió Emmett, apartando su plato vacío. «¿Alguna vez te has arrepentido de dejar Tennessee, de dejar a tu familia? ¿Alguna vez has deseado haberte quedado? ¿Haber construido una vida allí en lugar de vagar?» Emmett lo pensó durante un largo momento antes de responder. «A veces echo de menos a mis hermanas. Echo de menos saber qué está pasando en sus vidas. Ver crecer a mis sobrinas y sobrinos. Pero no me arrepiento de haberme ido. Ese lugar tenía demasiados fantasmas para mí. Aquí puedo ser quien quiera ser. No soy el hijo que perdió a sus padres, ni el hermano que se marchó. Solo soy Emmett, un hombre con un buen caballo y un camino abierto ante él». Hizo una pausa y la miró a los ojos a través del fuego. «Aunque tengo que decir que los últimos días han sido diferentes, mejores. Tener a alguien con quien viajar, con quien hablar y a quien cuidar me ha hecho darme cuenta de lo solo que he estado». El corazón de Belinda latía más rápido ante sus palabras y lo que implicaban. «Yo también me he sentido sola», admitió. «Incluso antes de huir, incluso cuando todavía estaba en el rastro, Louise rodeada de gente que había conocido toda mi vida. Después de la muerte de mi padre, me sentí muy sola, como si me estuviera ahogando y nadie pudiera ver cómo luchaba. Estos últimos días contigo han sido los primeros en mucho tiempo en los que he sentido que alguien realmente me ve». MTT se levantó y rodeó el fuego, sentándose a su lado en el tronco que ella utilizaba como asiento. Ahora estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo y ver el reflejo de la luz del fuego en sus ojos. «Te veo, Belinda», dijo en voz baja. «Veo lo valiente que eres, lo fuerte. Huir de esa vida requirió valor. Confiar en mí cuando tenías todas las razones para no hacerlo requirió valor».
Eres una de las personas más valientes que he conocido. Las lágrimas brotaron de los ojos de Belinda, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio por ser comprendida, por ser valorada por quien realmente era en lugar de por lo que otros querían que fuera. Gracias, susurró ella, por verme, por ayudarme a encontrarme de nuevo a mí misma. EMTT extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. Sus dedos se detuvieron en su mejilla, y Belinda se inclinó hacia su caricia, cerrando los ojos ante su ternura. Belinda, dijo él, con la voz ronca por la emoción, necesito que sepas algo. No planeé esto, no planeé sentirme así, pero en algún momento, entre encontrarte en ese vagón y ahora mismo, algo cambió para mí. Ya no eres solo alguien a quien estoy ayudando, eres alguien que me importa, profundamente. Belinda abrió los ojos y lo encontró mirándola con una expresión tan intensa, tan llena de anhelo, esperanza y vulnerabilidad, que le cortó la respiración. Yo también me preocupo por ti, dijo ella, más de lo que probablemente debería después de tan poco tiempo. Pero no puedo evitarlo. Cuando estoy contigo, me siento segura, me siento vista, siento que tal vez haya un futuro por delante que podría ser bueno, que podría ser feliz. Lo hay, prometió Emmett. Sea cual sea el futuro que desees, lo haremos realidad juntos. La palabra juntos flotaba en el aire entre ellos, cargada de promesas y posibilidades. Belinda sabía que se encontraban en una encrucijada, que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Podía retroceder, mantener la distancia segura entre viajera y protector, o podía dar un paso adelante hacia lo desconocido y confiar en que este hombre que ya le había dado tanto no la dejaría caer. Decidió dar un paso adelante. Se puso de rodillas sobre el tronco, acortó la pequeña distancia que los separaba y lo besó. Fue un beso suave, vacilante e incierto, pero EMTT lo respondió con una certeza que le hizo doler el corazón. La rodeó con sus brazos, acercándola a él sin aplastarla, abrazándola como si fuera algo precioso, y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. EMTT apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso desde el momento en que me tomaste de la mano en ese pueblo de Missouri, admitió. Belinda se rió, con un sonido alegre y brillante. Yo he querido que lo hicieras desde que me contaste sobre tu hermana y tu culpa. Supe entonces que eras un buen hombre, verdaderamente bueno. Y eso me aterrorizó porque no creía que pudiera tener a alguien como tú en mi vida. Puedes tenerme todo el tiempo que quieras, dijo Emmett con seriedad. No voy a ir a ninguna parte, Belinda, a menos que tú me digas que me vaya. Nunca te diré que te vayas, prometió ella, y selló esa promesa con otro beso, más largo esta vez, más profundo, lleno de toda la emoción que se había ido acumulando entre ellos desde el momento en que se conocieron. Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde, sentados junto al fuego, con Belinda recostada contra el pecho de Emmett y los brazos de él rodeándola, hablando de todo y de nada. Hablaron de dónde podrían establecerse finalmente, qué tipo de vida podrían construir juntos. Emmett habló de su sueño de tener algún día un terreno propio, un lugar donde pudiera criar caballos como había hecho su padre. Belinda habló de querer un hogar de verdad donde se sintiera segura y acogida, donde pudiera plantar un jardín y ver crecer las cosas. Podríamos tener todo eso, dijo Emmett, con la barbilla apoyada en la cabeza de ella. Encontrar una buena parcela de tierra en algún lugar del oeste donde nadie nos conozca, donde podamos empezar de cero. Construir una casa, montar un rancho, formar una familia, si eso es lo que quieres. Eso es lo que quiero, dijo Belinda. Todo eso contigo. Cuando finalmente apagaron el fuego y se prepararon para dormir, Emmett extendió sus sacos de dormir muy cerca uno del otro, lo suficiente como para poder cogerse de la mano en la oscuridad. No era apropiado, según los estándares de la sociedad, pero a ellos ya no les importaba la decencia. Ahora habían encontrado algo real y verdadero el uno en el otro, y no iban a permitir que unas reglas arbitrarias los separaran. Buenas noches, Belinda, dijo Emmett en voz baja.
Buenas noches, AMTT, respondió ella, apretándole la mano. Gracias por encontrarme. Es lo mejor que he hecho nunca, murmuró él, y entonces se durmieron, ambos soñando con el futuro que construirían juntos. A la mañana siguiente amaneció clara y brillante, y partieron con un propósito renovado. Ya no solo huían, se dirigían hacia algo, hacia un futuro que crearían juntos. El cambio de perspectiva lo cambió todo. Transformó su viaje de una huida desesperada en una aventura llena de esperanza. Durante las semanas siguientes, viajaron sin descanso hacia el oeste a través de Kansas, acampando bajo las estrellas y en pequeños pueblos cuando necesitaban suministros. Encontraron un ritmo cómodo, trabajando juntos para montar el campamento, preparar las comidas y cuidar de Rosie. Hablaban durante horas cada día, aprendiendo todo el uno del otro, compartiendo sueños, miedos y recuerdos. EMTT enseñó a Belinda a disparar su rifle, colocándose detrás de ella para guiar su puntería, con sus manos cubriendo las de ella sobre el arma. Ella aprendió a identificar huellas de animales y a predecir el tiempo observando las nubes. Se hizo más fuerte, más capaz, más segura de su capacidad para sobrevivir y prosperar en este paisaje salvaje, y sus sentimientos mutuos se hicieron más profundos con cada día que pasaba. Los besos robados se hicieron más largos, más apasionados. Las caricias suaves se volvieron más atrevidas. La atracaron. La atracción que había surgido entre ellos desde el principio se convirtió en algo ardiente y constante, solo atenuado por la determinación de EMTT de respetar la virtud de Belinda y la creciente frustración de ésta. Con ese respeto, deberíamos casarnos, dijo Emmett una noche, aproximadamente un mes después de comenzar su viaje. Acampaban cerca de un río. El sonido del agua corriendo servía de telón de fondo a su conversación. Quiero decir, si tú quieres, no estoy tratando de presionarte ni de dar nada por sentado, pero te amo, Belinda. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, construir ese futuro del que hemos estado hablando, y quiero hacerlo bien, hacerlo como es debido. El corazón de Belinda se llenó de alegría al escuchar sus palabras, al ver la expresión vulnerable y esperanzada de su rostro. Yo también te amo, dijo ella. Y sí, quiero casarme contigo. Llevo semanas queriéndolo. Sí, el rostro de EMTT se iluminó con la sonrisa más grande que ella le había visto jamás. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Belinda lo confirmó, riendo mientras él la levantaba y la hacía girar, ambos sonriendo como tontos. Cabalgaron hasta el siguiente pueblo que encontraron, un lugar llamado Silver Creek, en el oeste de Kansas, y se dirigieron directamente a la iglesia. El ministro, un joven apenas mayor que ellos, accedió a casarlos esa misma tarde. El tendero y su esposa hicieron de testigos, y Belinda se situó frente al altar con su sencillo vestido de viaje, cogiendo las manos callosas de MTT entre las suyas, y pronunció unos votos que salían directamente de su corazón. Prometo estar a tu lado, dijo con voz firme y segura. Ser tu compañera y tu amiga, apoyar tus sueños y compartir tus cargas. Prometo amarte con todo mi ser durante todos los días de mi vida. Los votos de Emmett fueron igualmente sinceros. Prometo protegerte, honrarte, verte tal y como eres y amarlo todo. Prometo construir una vida contigo que te haga sentir segura y feliz, darte el hogar y la familia que te mereces. Prometo amarte hasta mi último aliento y más allá. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Emmett la besó con una ternura que hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de Belinda. Ya no eran dos personas solitarias huyendo de su pasado. Eran una familia unida por el amor, la elección y el futuro que crearían juntos. Esa noche, en una habitación alquilada encima de la tienda, Emmett hizo el amor con su esposa con una reverencia que le dejó sin aliento. Fue gentil y paciente, asegurándose de que ella se sintiera querida y segura, convirtiendo lo que podría haber sido incómodo y aterrador en algo hermoso. Belinda se durmió en los brazos de su esposo, sintiéndose más completa que nunca en su vida. Se quedaron en Silver Creek durante 3 días, descansando y preparándose para la siguiente etapa de su viaje. EMTT vendió algunos de sus servicios en la ciudad.
reparando vallas y domando un caballo difícil para un ganadero local, lo que les permitió ganar dinero para añadir a sus provisiones. Belinda ayudó a la esposa del tendero con algunos arreglos y horneando, disfrutando de la oportunidad de utilizar las habilidades que había aprendido de la ama de llaves de su padre años atrás. En su última noche en la ciudad, se sentaron en el porche de la pensión, contemplando la puesta de sol y hablando de dónde querían ir a continuación. He estado pensando en Oregón, dijo Emmett. Allí hay buenas tierras, hay mucha agua, no es tan duro como otros territorios. Podríamos encontrar una buena propiedad, solicitarla, construir nuestra casa. Oregón suena maravilloso, coincidió Belinda, aunque es un largo viaje desde aquí y peligroso también, si lo que he oído es cierto. Es peligroso, admitió Emmett, pero no tendríamos que hacerlo solos. Hay caravanas que salen de Missouri y Kansas constantemente. Grupos de familias que se dirigen juntas hacia el oeste. Podríamos unirnos a uno de ellos, viajar con otros hasta llegar a Oregón y luego seguir por nuestra cuenta para encontrar nuestra tierra. La idea de unirse a una caravana de carromatos ponía nerviosa a Belinda, que recordaba su antiguo temor a que demasiada gente le hiciera demasiadas preguntas. Pero ya no era la misma mujer asustada que era cuando EMT la encontró. Ahora era más fuerte, más valiente, y tenía a EMT a su lado. Si alguien de su pasado venía a buscarla, lo afrontarían juntos. Muy bien, dijo ella, busquemos una caravana y vayamos a Oregón. Construyamos nuestra vida allí. Partieron a la mañana siguiente, regresando al este, hacia las ciudades de Kansas, donde se formaban las caravanas para el viaje hacia el oeste. Le resultaba extraño volver sobre sus pasos después de haber viajado hacia el oeste durante tanto tiempo, pero AMTT le aseguró que era la decisión correcta. La ruta de Oregón estaba bien establecida, y viajar en grupo les daría más posibilidades de sobrevivir al difícil viaje a través de montañas y ríos. En una ciudad llamada Independence, encontraron una caravana que se preparaba para partir en 2 semanas. El capataz, un hombre canoso llamado Capitán Reynolds, los miró con ojo crítico antes de aceptar que se unieran. ¿Tienen una carreta?, preguntó. No, señor, respondió Emmett. Hemos estado viajando a caballo, pero podemos comprar una carreta y provisiones aquí, en la ciudad. Necesitarán una buena carreta, al menos 2 bueyes para tirarla y provisiones suficientes para 6 meses. Les va a costar caro. Reynolds les dio un precio que asustó a Belinda, pero Emmett asintió. Podemos arreglárnoslas, dijo. ¿Qué más necesitamos saber? Reynolds pasó la siguiente hora explicando las reglas de la caravana, cómo viajaban en grupos organizados, cómo cada familia era responsable de su propia carreta, pero todos ayudaban a todos cuando surgían problemas. Explicó los peligros a los que podrían enfrentarse, el mal tiempo, los cruces de ríos, los posibles conflictos con las diversas tribus cuyas tierras atravesarían, las enfermedades y las lesiones. No es un viaje fácil, concluyó Reynolds. Hay gente que muere en el camino. Las carretas se averían, los bueyes se cojean. Hay que estar preparado para las penurias y las pérdidas. Pero si están decididos a llegar a Oregón, esta es su mejor oportunidad. Estamos decididos, dijo Emmett con firmeza, buscando la mano de Belinda y apretándola. Estamos preparados. Pasaron las 2 semanas siguientes preparándose, comprando una carreta resistente y 2 bueyes fuertes, abasteciéndose de harina, azúcar, café, sal, carne seca, frijoles y todos los demás suministros que Reynolds les había dicho que necesitarían. EMTT cambió a Rosie por una yegua más joven y fuerte a la que llamó Daisy. Sabiendo que el viaje que les esperaba sería demasiado duro para su fiel compañera, le partió el corazón dejar marchar a Rosie, pero se aseguró de que fuera a parar a una familia amable que prometió tratarla bien. Belinda cosió lonas para cubrir el carro, reforzó las costuras y se aseguró de que todo estuviera bien sujeto. Organizó cuidadosamente los suministros, aprendiendo de las otras mujeres de la caravana dónde debían guardarse las cosas para poder acceder fácilmente a ellas y protegerlas mejor de los elementos. Cuando se alinearon con los otros 30 carros la mañana de la partida, Belinda se sintió tan preparada como podía estarlo para lo que les esperaba.
Se sentó en el asiento de la carreta junto a MTT, con ropa práctica y una expresión decidida, lista para afrontar cualquier desafío que le deparara el camino. Las primeras semanas en la ruta de Oregón fueron de adaptación. El ritmo era más lento que viajar a caballo, limitado por la velocidad de los bueyes y la necesidad de mantener todas las carretas juntas. Viajaban desde el amanecer hasta media tarde, luego rodeaban las carretas y acampaban para pasar la noche. El trabajo era constante y agotador. Conducir los bueyes, mantener la carreta, preparar las comidas, hacer guardia por la noche. Pero también había un sentido de comunidad que Belinda no había experimentado antes. Las familias del tren se cuidaban unas a otras, compartían provisiones cuando a alguien le faltaban, ayudaban a reparar las carretas cuando se averiaban, cuidaban de los hijos y los enfermos de los demás. Belinda se hizo amiga de algunas de las otras mujeres, en particular de una joven madre llamada Sarah, que tenía 2 hijos pequeños y un marido tranquilo y trabajador. ¿Cuánto tiempo llevas casada?, le preguntó Sarah una tarde mientras lavaban la ropa juntas en un arroyo donde se había detenido la caravana. Unas 6 semanas, admitió Belinda, sintiendo que se le calentaba la cara. Nos casamos en Silver Creek. Recién casados, dijo Sarah con una sonrisa cómplice. Recuerdo aquellos días, disfrútalos mientras duren. Una vez que empiezan a llegar los bebés, todo cambia. Al mencionar los bebés, Belinda llevó inconscientemente la mano al vientre. Ella y MTT llevaban casados 6 semanas y aunque aún no había notado ningún síntoma, sabía que era posible que ya estuviera embarazada. La idea la llenó de una mezcla de emoción y terror. ¿Deseas tener hijos?, preguntó Sarah, al darse cuenta del gesto de Belinda. Sí, respondió Belinda. Los dos queremos una familia, aunque admito que la idea de estar embarazada durante la travesía me aterroriza. No es fácil, coincidió Sarah. Mi hijo menor nació solo un mes antes de que comenzáramos este viaje. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría, pero hacemos lo que debemos por nuestras familias, por nuestro futuro. Belinda pensó en las palabras de Sarah aquella noche mientras ella y MTT preparaban la cena. Se preguntó qué tipo de madre sería, si sería lo suficientemente fuerte como para traer un hijo a este mundo tan duro y criarlo para que fuera bueno y valiente. Al mirar a MTT al otro lado de la pequeña hoguera, al ver el amor en sus ojos cuando la miraba, pensó que tal vez podría estar con él a su lado. Sintió que podría enfrentarse a cualquier cosa. El camino se hizo más difícil a medida que se adentraban en la naturaleza salvaje. Cruzaron ríos anchos en los que las carretas tuvieron que flotar en balsas improvisadas, con los bueyes nadando a su lado. Subieron colinas empinadas en las que todos tuvieron que ayudar a empujar las carretas para evitar que rodaran hacia atrás. Soportaron tormentas que convirtieron el camino en ríos de barro y un calor que parecía absorber hasta la última gota de humedad de sus cuerpos. Pero también vieron una belleza que dejó sin aliento a Belinda. Vastas llanuras donde las manadas de bisontes se extendían hasta el horizonte. Montañas que tocaban el cielo, con sus cimas cubiertas de nieve incluso en verano. Puestas de sol que pintaban todo el mundo con tonos dorados y carmesí. Y durante todo ese tiempo, EMTT estuvo a su lado, firme y fuerte, haciéndola reír cuando quería llorar, abrazándola cuando las noches se volvían frías y aterradoras, amándola con una constancia que se convirtió en el ancla de su existencia. A los 2 meses de viaje, llegaron a Fort Laramie, un puesto comercial donde la caravana se detuvo para descansar y reabastecerse. Belinda estaba examinando telas en la pequeña tienda del fuerte cuando le sobrevino una oleada de mareo. Se agarró al mostrador para mantener el equilibrio y respiró profundamente hasta que la sensación pasó. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó el dependiente, preocupado. Estoy bien, le aseguró Belinda, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Últimamente se sentía cansada, más de lo que podía explicar el duro viaje, y ahora que lo pensaba, no había tenido su periodo desde antes de unirse a la caravana. Encontró a Emmett fuera de la tienda revisando su carreta y lo llevó aparte. Creo que podría estar embarazada, le dijo en voz baja. EMTT abrió mucho los ojos. ¿Estás segura?
No del todo, pero bastante segura. Me he sentido rara y ya he tenido 2 retrasos. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de EMTT, iluminando sus rasgos con alegría. Vamos a tener un bebé. Eso creo, dijo Belinda, incapaz de evitar sonreír también, a pesar de su nerviosismo. ¿Estás contento? ¿Contento? EMTT la abrazó, sin importarle quién pudiera verlos. Estoy más que contento, estoy emocionado, aterrorizado pero emocionado. Se apartó para mirarla a la cara, con expresión cada vez más seria. ¿Estás bien? ¿El viaje es demasiado duro? ¿Deberíamos quedarnos aquí? ¿Esperar hasta que nazca el bebé? No, dijo Belinda con firmeza. Vamos a Oregón. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Las mujeres tienen bebés en el camino todo el tiempo. Soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. Y lo era. Durante los meses siguientes, mientras continuaban hacia el oeste, a medida que su cuerpo comenzaba a cambiar y crecer, Belinda se demostró a sí misma y a todos los demás que era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier cosa que se presentara. Conducía la carreta cuando EMTT necesitaba caminar junto a los bueyes. Cocinaba, limpiaba y cuidaba de sus provisiones. Ayudaba a otras familias cuando lo necesitaban y aceptaba la ayuda con gratitud cuando ella misma la necesitaba. Las otras mujeres de la caravana la apoyaban, especialmente Sara, compartiendo consejos y remedios para las náuseas que la aquejaban por las mañanas, ayudándola a ensanchar sus vestidos a medida que crecía su vientre y prometiéndole que estarían allí cuando llegara el momento. EMTT estaba atento sin ser agobiante, asegurándose de que descansara cuando lo necesitaba y haciéndose cargo de las tareas más pesadas sin hacerla sentir inútil o débil. Por la noche, él ponía su mano sobre su vientre en crecimiento y le hablaba a su hijo por nacer, contándole historias y haciéndole promesas sobre la vida que le darían. Te prometo que te enseñaré a montar a caballo, le decía con voz suave y llena de asombro. Te prometo que te enseñaré a leer las estrellas, a rastrear animales y a hacer fuego. Te prometo que te amaré a ti y a tu madre con todo mi ser, que te daré un hogar donde siempre te sientas seguro y querido. Belinda se tumbaba allí escuchando, con la mano cubriendo la de Ems sobre su vientre, sintiendo cómo se movía su bebé bajo sus manos unidas, y sabiendo que, fueran cuales fueran los retos que les esperaban, los afrontarían juntos. Ahora eran una familia, unida por el amor y la sangre y el sueño compartido de la vida que estaban construyendo tras un largo viaje. Llegaron a las montañas azules a finales de septiembre, con los picos ya cubiertos de nieve a pesar de que solo era principios de otoño. El capitán Reynolds les advirtió que tenían que cruzar antes de que llegaran las fuertes nevadas, o correrían el riesgo de quedarse atrapados en las montañas durante el invierno. El cruce fue la parte más difícil de todo el viaje. Tuvieron que desmontar las carretas y transportarlas por las secciones más empinadas. Los bueyes luchaban contra el aire enrarecido y las pendientes pronunciadas. Tanto las personas como los animales estaban agotados, llevados al límite de sus fuerzas. Y Belinda, ahora embarazada de 7 meses, sentía cada paso del viaje en sus tobillos hinchados y su espalda dolorida. Pero MTT nunca se alejó de su lado a menos que fuera absolutamente necesario. Llevaba peso extra para que ella no tuviera que hacerlo. Se aseguraba de que comiera y descansara, incluso cuando ella protestaba diciendo que estaba bien. Y cuando ella finalmente se derrumbó llorando una noche, abrumada por el cansancio y el miedo, él la abrazó y la dejó llorar sin intentar arreglarlo, ni decirle que todo iría bien. Simplemente la abrazó y la dejó sentir lo que necesitaba sentir. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que ella necesitaba. Consiguieron atravesar las montañas justo cuando se desató la primera gran tormenta de nieve. La caravana bajó cojeando hacia los valles del territorio de Oregón, con todos agotados, pero triunfantes. Todos habían sobrevivido al viaje, aunque no sin pérdidas. 3 personas habían muerto en el camino, 2 por enfermedad y una en un accidente al cruzar un río. Varios animales se habían perdido por lesiones o agotamiento, pero la mayoría lo había conseguido. Había logrado lo que se había propuesto. La caravana se disolvió en el valle de Willilt.
Las familias se dirigieron en diferentes direcciones para presentar sus reclamaciones y comenzar sus nuevas vidas. EMTT y Belinda se despidieron de Sara y de los demás amigos que habían hecho, prometiendo mantenerse en contacto, aunque sabían que probablemente nunca lo harían. Luego se dispusieron a encontrar su propio pedazo de Oregón, su propio lugar para construir el futuro con el que habían soñado durante tanto tiempo. Lo encontraron 3 días después, un hermoso terreno cerca de un arroyo con buena tierra y vistas a las montañas. Ya había una pequeña cabaña en la propiedad, abandonada por los colonos que se habían marchado. Y aunque necesitaba reformas, les serviría de refugio mientras se establecían. MTT presentó la reclamación ante el gobierno territorial. Y así, sin más, se convirtieron en propietarios de tierras. Poseían 160 acres del territorio de Oregón, tierras que podían trabajar y construir, y que podrían legar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. De pie en su propiedad, contemplando la tierra que sería su hogar, Belinda sintió una paz que nunca antes había experimentado. Lo hemos conseguido, dijo, apoyándose en MTT. Lo hemos logrado. Sí, asintió Emmett, rodeándola con un brazo por los hombros y apoyando la otra mano sobre su vientre embarazado. Y ahora empieza el verdadero trabajo. Tenía razón. Los 2 meses siguientes fueron una vorágine de actividad mientras se preparaban para el invierno y la llegada del bebé. EMTT reparó la cabaña, calafateó las paredes para protegerlas de las corrientes de aire, construyó una chimenea adecuada y sustituyó el techo. Cortó leña suficiente para pasar el invierno y cazó para abastecer su despensa de carne. Construyó muebles, una cama adecuada, una mesa y sillas, y una cuna para el bebé que talló con gran detalle y cariño. Belinda preparó todo lo que se le ocurrió para la llegada del bebé, cosió ropita y mantas, almacenó provisiones y dejó la cabaña lo más limpia y cómoda posible. Conservó las verduras que habían comprado en la ciudad y aprendió a hacer jabón y velas, todas las habilidades que necesitaría para mantener un hogar en la frontera. En una fría noche de noviembre, con la nieve cayendo suavemente fuera, Belinda comenzó el parto. EMTT cabalgó a través de la nieve para buscar a la vecina más cercana, una mujer llamada Ciora Patterson, que había asistido en muchos partos a lo largo de su vida. Entre la experta orientación de la señora Patterson y la dedicada presencia de EMTT, Belinda superó las largas y difíciles horas de parto. Justo antes del amanecer, nació su hijo, pequeño y perfecto, gritando su indignación por haber sido obligado a venir a este mundo frío. Emmett cortó el cordón con manos temblorosas y colocó al bebé sobre el pecho de Belinda. Ambos lloraban mientras contemplaban el milagro que habían creado. «Hola, pequeño», susurró Belinda, acariciando la diminuta cabeza de su hijo. «Te hemos estado esperando». «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó MTT, sentado en el borde de la cama, incapaz de apartar los ojos de su esposa y su hijo. Belinda pensó en todo lo que habían pasado para llegar a ese momento. Todas las decisiones, oportunidades y momentos de valentía que los habían llevado hasta allí. «Daniel», dijo, «por mi padre». «Daniel Wilder». «Daniel», repitió Emmett, extendiendo la mano para acariciar la diminuta mano del bebé. Daniel agarró inmediatamente el dedo de su padre, y el rostro de Emmett se llenó de emoción. «Hola, Daniel. Soy tu padre, y te quiero más de lo que creía posible». El primer invierno fue duro, lleno de noches sin dormir y de una preocupación constante por si estaban haciendo todo bien. Daniel era un bebé sano, pero también exigente, que requería alimentación y cuidados constantes. Belinda estaba agotada de una forma que nunca había imaginado posible, y había días en los que lloraba por la pura sobrecarga. Pero EMTT era un compañero incondicional en todo. Caminaba por la casa con Daniel cuando estaba inquieto, cambiaba los pañales sucios sin quejarse y le daba descansos a Belinda cuando los necesitaba. La elogiaba constantemente, diciéndole lo buena madre que era, lo fuerte, capaz y hermosa que era, y poco a poco, a medida que el invierno daba paso a la primavera, encontraron su ritmo como familia. Cuando Daniel cumplió 6 meses, ya se habían adaptado a su nueva vida. EMTT trabajaba la tierra,
Plantaba cultivos y construía vallas, poniendo en marcha el rancho de caballos con el que había soñado. Belinda se ocupaba de la casa, cuidaba de Daniel y plantaba el jardín que siempre había deseado. Hicieron amistad con sus vecinos, asistían a la iglesia de la pequeña comunidad que se estaba formando en las cercanías y poco a poco se integraron en el tejido social del territorio de Oregón. En su segundo aniversario, EMTT le hizo un regalo a Belinda, una pequeña caja de madera que él mismo había tallado. Dentro había un papel con algo escrito, la escritura de su tierra, con los nombres de ambos. Sé que ya es nuestra, dijo Emmett mientras ella lo miraba con lágrimas en los ojos. Pero quería que tuvieras esto, para que siempre supieras que esta tierra, este hogar, esta vida que hemos construido, nos pertenece a los dos por igual. No eres solo mi esposa, eres mi compañera en todo. Belinda dejó la caja a un lado y lo besó profundamente, volcando todo su amor y gratitud en ese beso. Gracias, dijo cuando finalmente se separaron, por encontrarme, por creer en mí, por construir esta vida conmigo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo, respondió Emmett. Tú y Daniel son todo mi mundo. Todo lo que hago, todo lo que soy, es por ti. Esa noche, después de que Daniel se durmiera en su cuna, hicieron el amor en su cama con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa primaveral, y Belinda se sintió completa de una manera que nunca había imaginado posible. Este era su hogar. Este hombre, este niño, esta tierra, esta vida que habían construido juntos a partir de nada más que coraje y esperanza. Durante los años siguientes, su familia creció. 2 años después de Daniel nació una hija a la que llamaron Catherine, y 2 años después, otro hijo, William. Cada nacimiento trajo consigo nuevos retos y nuevas alegrías, y su pequeña cabaña se fue llenando cada vez más de gente y de amor con cada nueva incorporación. Emmett amplió su rancho, construyó un granero en condiciones y compró más caballos. Se ganó una reputación en la zona por criar animales de calidad, y la gente venía de todas partes a comprar sus caballos. El dinero que ganó les permitió ampliar su cabaña y convertirla en una casa adecuada, añadiendo habitaciones para su creciente familia y, finalmente, dándole a Belinda la gran cocina con la que había soñado. Belinda se dedicó por completo a ser madre y ama de casa, pero también encontró tiempo para dedicarse a sus propios intereses. Montó un pequeño negocio de venta de productos horneados y conservas en la ciudad, con lo que ganaba su propio dinero, que utilizaba para comprar libros y cosas bonitas para su hogar. Aprendió por sí misma a leer y escribir mejor, decidida a que sus hijos crecieran educados y capacitados. La vida no siempre fue fácil. Hubo años en los que las cosechas se perdieron o el clima adverso mató al ganado. Hubo enfermedades que los aterrorizaron, momentos en los que temieron perder a uno de sus hijos por fiebre o lesiones. Hubo conflictos con los vecinos y dificultades con el aislamiento de la vida en la frontera. Pero a pesar de todo, se tenían el uno al otro. EMTT y Belinda afrontaron todos los retos como un equipo, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos los buenos. Su amor, que había comenzado en la desesperación y el miedo en la parte trasera de una carreta cubierta, se había convertido en algo fuerte y duradero, una base que se mantenía firme sin importar las tormentas que se avecinaran. 20 años después de que EMTT encontrara a Belinda, escondida en esa carreta, estaban en el porche de su casa, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de oro. Sus hijos ya eran mayores. Daniel se preparaba para casarse con una chica del pueblo. Catherine daba clases en la escuela local y William trabajaba en el rancho junto a su padre. ¿Alguna vez piensas en aquel día?, preguntó Belinda, con la mano en la de MTT, como había hecho 1000 veces antes. El día que me encontraste, todo el tiempo, admitió Emmett. El mejor día de mi vida fue cuando te encontré. Pienso en aquella chica asustada que se escondía en la carreta, y luego te miro ahora, tan fuerte, segura y hermosa, y me sorprende haber podido formar parte de tu transformación. Tú eres la razón de mi transformación. Belinda dijo, tú me viste cuando yo no podía verme a mí misma.
Creíste en mí cuando yo no tenía motivos para creer en nada. Me diste una vida que nunca hubiera imaginado posible. EMTT la atrajo hacia sí y le besó la coronilla. Nos dimos eso el uno al otro. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Antes de encontrarte, iba a la deriva, huyendo de mi pasado y de mi dolor. Tú me diste una razón para dejar de huir, una razón para construir algo que durara. Se quedaron allí, en un cómodo silencio, observando cómo cambiaba el color del cielo, escuchando los sonidos de su hogar a su alrededor. Daniel riéndose de algo en el granero, Catherine practicando piano en el interior, William cortando leña para el fuego de la noche. Esta era la vida que habían construido juntos a partir de nada más que coraje, amor y determinación. Volvería a hacerlo todo, dijo Belinda en voz baja. Cada momento difícil, cada miedo, cada lucha, volvería a hacerlo todo por esto, por ti, por la familia que hemos creado. Yo también, asintió Emmett. Cada momento. Cuando el sol finalmente se puso y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, entraron a casa con su familia, a la cálida casa llena de amor, risas y vida. Y Belinda pensó en aquella chica desesperada que se escondía en un carro hacía tantos años, huyendo de un futuro que la aterrorizaba. Y deseó poder decirle a aquella chica lo que le esperaba. Deseó poder decirle que el vaquero que la encontró no solo la llevaría más lejos, sino que la llevaría a casa. La llevaría a un amor tan profundo y verdadero que transformaría todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo. Pero esa chica lo descubriría pronto, pensó Belinda con una sonrisa, igual que ella. Y en el descubrimiento, en el viaje, en la construcción de una vida desde la nada, esa chica se convertiría en la mujer que siempre había estado destinada a ser. Los años siguieron pasando, trayendo las alegrías y las penas que marcan cualquier vida plenamente vivida. Daniel se casó con su amada y construyó una casa en el extremo más alejado de su propiedad para estar cerca y ayudar en el rancho que algún día sería suyo. Catherine se casó con un profesor de Portland y se mudó a la ciudad, aunque visitaba a menudo a su creciente familia. William, el más joven, no mostraba ningún interés en sentar cabeza, prefiriendo trabajar en el rancho y cuidar de sus padres ancianos. Emmett y Belinda envejecieron juntos, con las manos curtidas por el trabajo y los rostros surcados por años de risas y lágrimas, pero su amor nunca disminuyó. Si acaso, se hizo más fuerte con cada año que pasaba, profundizado por la historia compartida y el respeto mutuo, y la absoluta certeza de que estaban destinados a estar juntos. La mañana de su 40º aniversario, Belinda se despertó y encontró a MTT ya despierto a su lado, mirándola con esos mismos ojos gris tormenta que habían cautivado su corazón tantos años atrás. «Buenos días, preciosa», dijo él, con la voz ronca por la edad, pero aún cálida por el amor. «Buenos días a ti también, guapo», respondió ella, levantando la mano para tocarle la cara, recorriendo las arrugas que conocía tan bien como las suyas propias. 40 años, se maravilló Emmett. 40 años desde que te encontré escondida en ese vagón y tomé la mejor decisión de mi vida. La mejor decisión fue cuando dijiste que me llevarías más lejos, corrigió Belinda con delicadeza. Fue entonces cuando todo cambió. No, Emmett no estaba de acuerdo, y la atrajo hacia sí. La mejor decisión fue cuando me cogiste de la mano y confiaste en mí. Fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando mi vida comenzó de verdad. Celebraron ese día con sus hijos y nietos, 13 nietos en total, reunidos alrededor de la mesa en la casa que EMTT había construido con sus propias manos. Comieron, rieron y contaron historias. Y cuando alguien les preguntó cómo habían conseguido que su matrimonio durara tanto tiempo, Belinda y EMTT se miraron y sonrieron. «Nos elegimos cada día», dijo Belinda. «Incluso en los días difíciles, especialmente en esos días, elegimos quedarnos, resolver los problemas y amarnos de todos modos. Y nunca olvidamos dónde empezamos». EMTT añadió: «Nunca olvidamos que nos dimos una segunda oportunidad en la vida, en la felicidad, en todo.
Eso no es algo que se pueda dar por sentado. A medida que avanzaba la noche y su familia se marchaba, dejándolos solos en su tranquila casa, EMTT y Belinda se sentaron en el porche una vez más, contemplando las estrellas que aparecían sobre las montañas que habían sido el telón de fondo de toda su vida juntos. ¿Te arrepientes de algo? Belinda le hizo una pregunta que ya le había hecho antes, pero que nunca se cansaba de escuchar. Ni una sola cosa, respondió MTT sin dudar. Ninguna de las decisiones que tomé y que me llevaron hasta ti, ninguno de los momentos que hemos compartido, ninguno de los retos a los que nos hemos enfrentado, no cambiaría nada. Esta vida que hemos construido es todo lo que siempre quise y más de lo que jamás hubiera soñado. Yo tampoco, asintió Belinda, apoyando la cabeza en su hombro. Sin remordimientos, solo gratitud. Se quedaron allí sentados hasta que el frío los obligó a entrar en casa, y luego se acostaron en la habitación que habían compartido durante 40 años, en la cama donde habían concebido y nacido sus hijos, en el hogar que era la manifestación física de todo lo que habían construido juntos. EMT murió plácidamente mientras dormía 5 años después, a la edad de 73 años, con Belinda sosteniendo su mano y sus hijos reunidos a su alrededor. Sus últimas palabras fueron, «Te amo», dirigidas a la mujer que había sido su compañera, su amiga, su corazón durante 45 años. Belinda lo lloró profundamente, pero no se derrumbó. Él la había amado demasiado, la había fortalecido demasiado como para que ella se derrumbara ahora. Siguió viviendo en su casa, rodeada de sus hijos y nietos, y finalmente, bisnietos, contándoles historias sobre el vaquero que la había encontrado escondida en una carreta y había cambiado toda su vida. Me dijo que me llevaría más lejos, solía decir ella, con la mirada perdida en el recuerdo. Y así fue. Me llevó más lejos de lo que jamás imaginé que podría llegar. Me mostró una vida que no sabía que existía. Me dio un amor que perduró a pesar de todo. Me llevó más lejos y luego se quedó conmigo en cada paso del camino. Cuando Belinda murió 7 años después, a la edad de 77 años, fue enterrada junto a MTT en una colina con vistas a sus tierras, las tierras que habían reclamado, trabajado y amado. Sus hijos, nietos y bisnietos se reunieron alrededor de sus tumbas, lamentando su pérdida, pero celebrando su legado. Porque AMTT y Belinda Wilder no solo habían construido un rancho o formado una familia, habían construido una historia de amor que se contaría durante generaciones. Un testimonio del poder de elegirse el uno al otro, de afrontar juntos los retos de la vida, de construir algo hermoso a partir de circunstancias desesperadas y un compromiso inquebrantable. El rancho siguió prosperando bajo la gestión de Daniel y finalmente pasó a manos de sus hijos y los hijos de sus hijos. La casa que construyó Emmett seguía en pie 100 años después, cuidadosamente conservada por la familia, que entendía que era más que un simple edificio. Era un símbolo de todo lo que sus antepasados habían construido, de todo lo que habían superado, de todo lo que habían amado. Y a veces, en las tranquilas tardes, cuando el sol se ponía sobre las montañas y las estrellas comenzaban a aparecer, la gente juraba que podía ver dos figuras en el porche de aquella vieja casa, sentadas muy juntas, contemplando cómo cambiaba el color del cielo. Decían que eran Emmett y Belinda, que seguían vigilando el hogar que habían construido, que seguían eligiéndose el uno al otro, que seguían viviendo la historia de amor que había comenzado con una mujer desesperada escondida en una carreta cubierta y un vaquero que le dijo, «Te llevaré más lejos». Porque algunas historias de amor no terminan con la muerte. Algunas historias de amor son tan poderosas, tan verdaderas, tan profundamente entretejidas en el tejido de un lugar y una familia, que resuenan a través de las generaciones. El amor de AMTT y Belinda era ese tipo de amor, el que duraba no solo toda una vida, sino para siempre. El tipo de amor que recordaba a todos los que escuchaban su historia que, a veces, las mejores cosas de la vida provienen de los momentos más inesperados. De elegir el valor por encima del miedo, de confiar en un extraño que ofrece ayuda, de construir juntos algo hermoso, una elección a la vez.
Su historia se convirtió en leyenda en el territorio de Oregón, transmitida a través de sus descendientes y contada alrededor de fogatas y mesas durante generaciones. Era una historia sobre huir y ser encontrado, sobre el miedo y el valor, sobre el poder de una persona que ve el valor de otra y decide ayudarla sin esperar nada a cambio. Era una historia sobre cómo el amor puede crecer en las circunstancias más inverosímiles, cómo puede transformar el miedo en esperanza, la desesperación en determinación y la soledad en pertenencia. Pero, sobre todo, era una historia sobre dos personas que se encontraron en el momento justo, que construyeron una vida y un legado que les sobreviviría a ambos, que demostraron que, a veces, la mejor respuesta a la pregunta de hasta dónde hay que llegar es tan lejos como podamos llegar juntos, y que, al final, ese fue el verdadero final feliz. No solo por haber vivido una larga vida, haber tenido muchos hijos o haber construido un rancho exitoso. El verdadero final feliz fue que se encontraron, se eligieron y se amaron fielmente a través de todo lo que la vida les deparó. Comenzaron su viaje con MTT diciendo, te llevaré más lejos, y lo terminaron habiendo llegado más lejos de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado juntos en cada paso del camino. Ese fue el legado que dejaron, conservado en la tierra que habían amado, en la familia que habían criado, en la casa que aún se erigía en la colina y en la historia de amor que se contaría mientras alguien recordara los nombres de EMTT y Belinda Wilder. Se habían encontrado en las circunstancias más desesperadas y habían construido algo que duraría para siempre. Ese fue su triunfo, su regalo al mundo, su prueba de que el amor verdadero, puede conquistarlo todo. Gracias por cabalgar conmigo hasta el final de esta historia. Si sentiste el polvo del camino, el peso de las decisiones y la esperanza escondida en cada silencio, suscríbete y regresa pronto, porque el viejo oeste aún guarda senderos sin recorrer, nombres que esperan ser recordados y leyendas que solo despiertan cuando alguien se atreve a volver.